En lo profundo de los bosques, donde la luz se convierte en un lujo y cada sonido parece susurrar secretos prohibidos, hay cosas que desafían toda lógica. Criaturas que no deberían existir, artefactos que parecen gritar historias de mundos perdidos, y sombras que parecen moverse con vida propia. Imagina un rostro imposible captado por una cámara en mitad de la noche, ojos negros que perforan el alma, o escaleras que aparecen como monumentos a lo desconocido, desafiando la cordura con su existencia inexplicable. Desde trampas explosivas que esperan a los incautos hasta payasos que convierten un lugar en un escenario de pesadilla, los bosques albergan una galería de lo inesperado. Cada historia te hará mirar el mundo con nuevos ojos y preguntarte, ¿qué más se esconde tras los árboles? Rostro captado por una cámara en el bosque. En una noche aparentemente tranquila, un ranchero colocó una cámara de vigilancia en un área densa del bosque que rodeaba su propiedad. Lo que esperaba encontrar eran imágenes de ciervos, zorros o incluso mapaches, pero jamás imaginó que al día siguiente se enfrentaría a algo completamente inexplicable. Entre las capturas de su cámara apareció un rostro aterrador que lo dejó sin aliento. La criatura, si así puede llamársele, tenía una piel texturizada que recordaba la rugosidad de una corteza de árbol, pero con tonos grisáceos. Sus ojos eran particularmente inquietantes, pupilas desmesuradamente grandes y negras, como si no fueran humanas. Este descubrimiento desató una serie de teorías que iban desde Bigfoot hasta entidades extraterrestres. El fenómeno de criaturas desconocidas captadas por cámaras en los bosques no es nuevo. En diversos rincones del mundo, estas imágenes suelen ser interpretadas como evidencia de seres legendarios. Un descubrimiento curioso relacionado con este tema ocurrió en Colorado, donde excursionistas lograron capturar un video de lo que parecía ser Bigfoot. La figura era robusta, caminaba erguida y tenía un pelaje oscuro que la hacía destacar entre el paisaje nevado. A pesar de los análisis, las imágenes no han podido ser explicadas del todo, alimentando así el misterio sobre lo que podría estar acechando en los bosques del mundo. Las cámaras trampa se han convertido en herramientas indispensables para quienes investigan la existencia de criaturas legendarias. Además, estas cámaras han revolucionado la manera de estudiar la fauna, capturando comportamientos animales que antes eran imposibles de observar. Sin embargo, su capacidad para registrar lo desconocido también ha planteado preguntas inquietantes. ¿Qué otras entidades podrían estar compartiendo nuestro planeta sin que lo sepamos? Las respuestas parecen esconderse entre los árboles, bajo el manto de la noche. Murciélagos vampiros. En las densas y cálidas selvas tropicales de América Central y América del Sur, un habitante nocturno emerge para sembrar tanto fascinación como temor: el murciélago vampiro. Estos singulares animales, lejos de ser simples bebedores de sangre como en los mitos populares, poseen un sistema biológico que les permite alimentarse exclusivamente de sangre, un fenómeno conocido como hematofagia. Pero, ¿qué tan cierto es este comportamiento? Pues bien, estas criaturas utilizan sus afilados dientes para hacer incisiones precisas en la piel de mamíferos, incluyendo ganado y, en raros casos, humanos. Su saliva contiene anticoagulantes que mantienen el flujo constante, permitiéndoles alimentarse sin alertar a la presa. Un descubrimiento interesante acerca de los murciélagos vampiros es el hallazgo de un gen específico que les permite metabolizar la sangre de forma eficiente, algo que ninguna otra especie puede lograr de la misma manera. Estudios recientes han identificado bacterias únicas en su microbioma que descomponen el hierro y los nutrientes presentes en la sangre, protegiéndolos de intoxicaciones. Este hallazgo, además de ser fascinante, podría tener implicaciones en la medicina, especialmente en el estudio de anticoagulantes. Si bien estos murciélagos suelen mantenerse lejos de los humanos, su impacto en las poblaciones de ganado ha generado conflictos en varias regiones. Además, son portadores de la rabia, lo que incrementa su reputación como animales peligrosos. Sin embargo, investigaciones modernas han revelado algo aún más sorprendente. Los murciélagos vampiros son animales sociales y altruistas. Si un miembro de su colonia no logra alimentarse, otro murciélago compartirá su comida regurgitando parte de la sangre ingerida. Este comportamiento fortalece los vínculos en el grupo y aumenta sus posibilidades de supervivencia. La imagen del murciélago vampiro, asociada durante siglos con el terror y el misterio, está siendo reinterpretada gracias a la ciencia.
aunque su dieta sigue siendo un rasgo único. Estos animales demuestran que incluso las criaturas más temidas tienen una complejidad que merece ser entendida. A medida que avanzan las investigaciones, los murciélagos vampiros continúan siendo un ejemplo de adaptación extrema en la naturaleza. Mahamba, el cocodrilo gigante. En las profundidades de los ríos y pantanos del Congo, se dice que habita una criatura cuya mera mención basta para sembrar el miedo, el Mahamba. Este críptido, descrito como un cocodrilo gigantesco que supera los 12 metros de largo, ha sido parte del folclore africano durante siglos. Según las historias locales, el Mahamba no solo caza animales grandes como hipopótamos, sino que también se atreve a atacar humanos, consolidando su reputación como un depredador legendario. Aunque no se ha encontrado evidencia científica que confirme su existencia, las leyendas han persistido, en parte debido a relatos de testigos que aseguran haber visto a esta enorme criatura. Se cree que el Mahamba podría estar relacionado con especies extintas de cocodrilos, como los de la era prehistórica, o ser una versión exagerada de los cocodrilos del Nilo, conocidos por su tamaño y agresividad. Algunos expertos sugieren que podría ser una interpretación moderna del Mokele Mbembe, otra criatura legendaria del Congo. Un descubrimiento fascinante es el hallazgo en el año 2016 de un fósil de un cocodrilo prehistórico en Túnez. Este fósil, apodado Machimosaurus rex, medía más de 10 metros de largo y vivió hace más de 130 millones de años. Este hallazgo sugiere que, aunque los cocodrilos gigantes ya no existen, es posible que especies de gran tamaño hayan sobrevivido más tiempo del que se pensaba originalmente. El Mahamba, real o no, sigue siendo un símbolo de lo desconocido que todavía podría habitar en los rincones más remotos del planeta. Sus historias nos recuerdan que, aunque hemos avanzado enormemente en nuestra comprensión del mundo natural, aún quedan misterios por resolver bajo las aguas oscuras de los ríos del Congo. Skinwalkers. En las vastas extensiones del suroeste de los Estados Unidos, entre los áridos paisajes y los cañones silenciosos, habitan las leyendas más oscuras de la cultura navajo. Una de ellas, quizás la más aterradora, es la del Skinwalker, un hechicero que, corrompido por el poder, obtiene la habilidad de transformarse en animales. Según las historias, estos seres acechan en los caminos solitarios y aparecen en momentos de gran vulnerabilidad para quienes se cruzan con ellos. Los relatos los describen como lobos, coyotes o incluso aves, pero con comportamientos anómalos, como caminar sobre dos patas o emitir sonidos extraños. Los navajos creen que los skinwalkers son resultado de un desequilibrio espiritual, una desviación en los valores del clan. Aunque estas criaturas pertenecen al ámbito de lo mitológico, algunos encuentros narrados por residentes de la región los describen de manera espeluznante. Testigos afirman haber visto figuras animales que desaparecen inexplicablemente o emiten gritos que no se asemejan a ningún ser vivo conocido. En la región de Skinwalker Ranch, en Utah, este lugar se ha convertido en un epicentro para investigaciones de fenómenos paranormales. Durante la década de los 90, científicos financiados por el empresario Robert Bigelow documentaron una serie de sucesos inusuales, desde avistamientos de ovnis hasta mutilaciones de ganado. Aunque no se encontraron pruebas definitivas de la existencia de skinwalkers, los eventos misteriosos en el área siguen alimentando las teorías. Las leyendas de los skinwalkers no solo reflejan el temor hacia lo desconocido, sino también un respeto profundo por la naturaleza y el equilibrio espiritual. Estos relatos continúan fascinando tanto a creyentes como a escépticos, recordándonos que incluso en el mundo moderno, el misterio y el mito aún tienen un lugar. Rana zombie. Entre los intrincados laberintos de la selva amazónica, donde la biodiversidad alcanza su máxima expresión, se oculta una pequeña criatura con un nombre tan intrigante como aterrador: la rana zombie. A pesar de lo que sugiere su denominación, esta rana no pertenece al reino de los muertos vivientes, pero su descubrimiento es igual de fascinante. Los científicos la encontraron en 2014, enterrada en el lodo de la selva peruana, y le dieron su apodo debido al canto peculiar que emite, que recuerda un gemido. Esta rana no está sola en su categoría de lo extraordinario. Otro miembro de su entorno, la rana cornuda amazónica, se ha ganado el apodo de Pac-Man debido a su voraz apetito.
Esta especie puede devorar presas de un tamaño similar al suyo, incluidas otras ranas. Con una boca desproporcionadamente grande y ojos que parecen mirar a través de su presa, es uno de los depredadores más sorprendentes de su ecosistema. Un descubrimiento que añade aún más misticismo al Amazonas es el hallazgo de la rana de cristal, cuyos órganos internos son visibles a través de su piel translúcida. Esta especie, encontrada en Ecuador en 2015, refleja la diversidad única de la región. Los científicos aún no comprenden completamente por qué algunas ranas han desarrollado esta característica, pero especulan que podría ser un mecanismo de camuflaje. Las ranas amazónicas, con sus características únicas y nombres llamativos, nos recuerdan lo poco que sabemos sobre el mundo natural. Cada hallazgo en estas selvas es una prueba de que aún queda mucho por descubrir y que la verdadera maravilla radica en lo que permanece oculto bajo el dosel verde y húmedo del Amazonas. Carteles extraños en los bosques. El misterio sigue siendo una de las curiosidades más inexplicables de la actualidad. Imagina caminar por un sendero tranquilo, rodeado de árboles que susurran con el viento, y toparte con un cartel que muestra una figura humana escapando de unas manos fantasmales. ¿Qué significado podría tener? Nadie parece saberlo con certeza. Estos carteles, descubiertos en diferentes bosques alrededor del mundo, parecen estar fuera de lugar, como fragmentos de una narrativa que nadie ha terminado de contar. Un descubrimiento fascinante ocurrió en un bosque de Alemania, donde se encontró un cartel similar. Este mostraba la imagen de un hombre rodeado por sombras, con la palabra «huye» escrita en varios idiomas. Los investigadores determinaron que el cartel formaba parte de un experimento artístico destinado a explorar el impacto psicológico del aislamiento en los bosques, pero su ubicación remota dejó a muchos escépticos. Además, en 2020, un grupo de excursionistas en Rumania halló un cartel que advertía sobre el peligro de entrar al reino de los espíritus. A pesar de ser atribuido a un proyecto local de promoción turística, la inquietud que generó entre los lugareños fue real. Este tipo de artefactos plantea preguntas sobre cómo percibimos los entornos naturales y qué emociones pueden evocar. Los bosques, con su aura de misterio, siguen siendo un lienzo perfecto para lo desconocido. Estos carteles, sean arte o advertencias auténticas, nos invitan a reflexionar sobre el impacto de lo inesperado en nuestro entendimiento del mundo. Criatura extraterrestre en San José. En noviembre de 2015, un hombre del sur de California se encontró con algo que nunca esperó ver. En el jardín trasero de su casa, descubrió lo que parecía ser un feto con características alienígenas. La criatura, de tamaño pequeño y con extremidades delgadas, tenía un cráneo desproporcionadamente grande y ojos hundidos. Su apariencia era tan extraña que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Este hallazgo, combinado con las luces inusuales en el cielo observadas por varios vecinos en los días previos, desató una tormenta de especulaciones en las redes sociales. El misterio creció aún más cuando las fotografías del supuesto feto comenzaron a desaparecer de plataformas como Facebook, lo que llevó a algunos a creer que había un intento deliberado de encubrir el caso. Aunque la Marina de los Estados Unidos afirmó que las luces eran pruebas de misiles Trident, muchos se resistieron a aceptar esta explicación. ¿Podría ser esta criatura un verdadero extraterrestre? ¿O simplemente un engaño cuidadosamente elaborado? En 2003, un equipo de arqueólogos en Atacama, Chile, encontró un esqueleto diminuto que generó teorías similares. Este esqueleto, conocido como el humanoide de Atacama, medía apenas 15 centímetros y presentaba una apariencia extraterrestre. Tras años de estudio, los científicos determinaron que se trataba de un caso de mutación genética en un humano, lo que cerró el caso científicamente, pero no logró disipar completamente las dudas de los creyentes. La criatura de San José, al igual que otros casos, nos recuerda cuán fácilmente el desconocido puede cautivar la imaginación humana. La fascinación por lo extraterrestre es un reflejo de nuestra constante búsqueda de respuestas sobre si estamos solos en el universo. Tal vez estas historias sean más sobre nuestra curiosidad que sobre evidencia concreta, pero ciertamente mantienen viva la llama del misterio. Entrada subterránea en Alemania. Dos amigos decidieron explorar un bosque en el norte de Alemania durante una caminata.
Lo que empezó como una tarde tranquila pronto se tornó en una experiencia que jamás olvidarían. Mientras avanzaban por el sendero, encontraron varias tuberías que sobresalían del suelo. Intrigados, comenzaron a investigar y descubrieron una entrada subterránea oculta bajo un cúmulo de hojas y ramas. Con valentía, descendieron y se encontraron con un sistema de pasillos que parecían no tener fin. Algunos estaban bloqueados, mientras que otros llevaban a habitaciones inundadas con agua maloliente. El hallazgo más perturbador fue una puerta de hierro oxidada que se cerró de golpe detrás de ellos, dejando un eco que retumbó en el lugar. En las paredes de los pasillos se encontraron mensajes escritos con lo que parecía ser sangre seca. Frases como «ayuda» y «hola, Satán, te amo» estaban garabateadas de manera apresurada, lo que aumentó el aire de terror. Sin embargo, lo que más los marcó fue una habitación con una máquina cubierta de moho y un zapato viejo atascado en el lodo, sugiriendo que alguien había estado allí antes. En 2020, en Polonia se halló un búnker subterráneo nazi, lleno de inscripciones esotéricas. Los investigadores encontraron símbolos relacionados con ritos ocultos que, según se cree, formaban parte de las creencias del régimen. Aunque el búnker estaba vacío de artefactos valiosos, su diseño intrincado y las marcas en las paredes despertaron nuevas teorías sobre el propósito de estas estructuras. La entrada subterránea en Alemania podría ser parte de una instalación abandonada, pero su atmósfera aterradora nos recuerda que algunos misterios permanecen ocultos bajo tierra, esperando ser descubiertos por los valientes o imprudentes exploradores que se atrevan a buscar. Criatura captada en el zoológico de Amarillo. Una cámara de seguridad en el zoológico de Amarillo, Texas, capturó la imagen de una figura que parecía no pertenecer ni al reino animal ni al humano. La criatura, vista acechando cerca de una cerca de alambre, tenía una postura erguida y extremidades largas. Su silueta borrosa recordaba las descripciones de Bigfoot, pero también se asemejaba al Maricoxi, la versión sudamericana de esta criatura legendaria. A pesar de las imágenes, nadie ha podido identificar con certeza lo que se registró aquella noche. El zoológico rápidamente se convirtió en un punto de interés para investigadores y curiosos que deseaban presenciar algo fuera de lo común. A pesar de las revisiones exhaustivas en el área, no se encontraron huellas ni otros indicios que confirmaran la existencia de la criatura. Esto no detuvo las teorías. Algunos culparon a un disfraz, mientras que otros defendieron que el fenómeno era genuino. Un descubrimiento fascinante relacionado ocurrió en 2014, cuando un equipo de exploradores en Indonesia capturó imágenes de una criatura llamada Orang Pendek. Este ser, descrito como un homínido pequeño y peludo, ha sido parte del folclore local durante siglos. Aunque los avistamientos siguen siendo esporádicos, el Orang Pendek es considerado uno de los críptidos más plausibles por la comunidad científica. El caso del zoológico de Amarillo plantea una pregunta intrigante. ¿Estamos viendo restos de un pasado evolutivo perdido, criaturas de otro mundo o simples ilusiones? Las respuestas podrían estar ocultas en las sombras, desafiándonos a mirar más de cerca. Enfermedad del ciervo zombie. En los extensos bosques del medio oeste de los Estados Unidos, una amenaza silenciosa está transformando a los ciervos en algo que parece sacado de una película de terror. Conocida como la enfermedad del ciervo zombie, esta patología, cuyo nombre científico es enfermedad de desgaste crónico, CVD por sus siglas en inglés, afecta el sistema nervioso central de estos animales, alterando su comportamiento de manera inquietante. Los ciervos infectados pierden el miedo a los humanos y a los depredadores, deambulan sin rumbo fijo, y en casos extremos, caminan en círculos repetitivos, como si estuvieran atrapados en un bucle interminable. Su aspecto demacrado, con costillas marcadas y ojos hundidos, completa la imagen aterradora que justifica su apodo. El origen de esta enfermedad radica en los priones, proteínas anormales que dañan el tejido cerebral de los animales infectados. Descubierta por primera vez en Colorado en la década de 1960, la enfermedad se ha propagado a más de 20 estados de los Estados Unidos, así como a Canadá, Noruega y Corea del Sur. Su expansión ha generado preocupación, no solo por su impacto en las poblaciones de ciervos, sino también por el temor de que pueda afectar a otras especies, incluidos los humanos,
aunque hasta ahora no hay evidencia concluyente al respecto. En Noruega, en 2016, se detectaron los primeros casos de esta enfermedad en renos salvajes. Esto marcó la primera vez que la CWD se encontró fuera de América del Norte, generando alarma en la comunidad científica y en los administradores de vida silvestre. Los esfuerzos para controlar su propagación incluyen la vigilancia estricta, la eliminación de animales infectados y restricciones en el transporte de carne y trofeos de caza. La enfermedad del ciervo zombi nos recuerda cuán frágil puede ser el equilibrio ecológico. Mientras la ciencia busca soluciones, la imagen de un ciervo infectado vagando por los bosques se convierte en un símbolo inquietante de cómo incluso los ecosistemas más vastos y aparentemente inalterados pueden ser vulnerables a amenazas invisibles. El mapinguari. En las profundidades de la selva amazónica, donde la vegetación es tan densa que la luz del sol apenas toca el suelo, se esconde una criatura que ha alimentado las leyendas locales durante generaciones: el mapinguari. Este ser es descrito como un gigante peludo, con una estatura que supera los 2 metros, un cuerpo robusto que recuerda al de un oso y una cara semejante a la de un mono. Según los relatos, emite un olor fétido que advierte de su presencia antes de que sea visto. Algunos creen que el mapinguari es un sobreviviente de tiempos prehistóricos, específicamente un perezoso terrestre gigante que se creía extinto hace más de 8.000 años. Las historias del mapinguari son comunes entre los habitantes de la región, quienes lo consideran un guardián de la selva, protegiendo el bosque de la explotación humana. Se dice que puede derribar árboles con facilidad y que sus pisadas dejan marcas profundas en el suelo húmedo. Aunque nunca se ha capturado un espécimen, las descripciones consistentes y los avistamientos frecuentes han llevado a algunos investigadores a tomar en serio la posibilidad de su existencia. En 2008, paleontólogos en Brasil desenterraron restos fósiles de un perezoso terrestre gigante conocido como Megatherium. Este hallazgo demostró que estas criaturas podían alcanzar tamaños colosales, con una altura de hasta 6 metros, cuando se paraban sobre sus patas traseras. Aunque los fósiles datan de miles de años atrás, su descubrimiento reforzó la idea de que algunos relatos del mapinguari podrían estar basados en encuentros reales con estas criaturas en tiempos pasados. El mapinguari representa el enigma de lo desconocido en una de las regiones más inexploradas del planeta. Podría ser un vestigio de un pasado perdido, o simplemente un mito que refleja el respeto y temor de los humanos hacia la naturaleza indomable del Amazonas. Sea cual sea la respuesta, su leyenda continúa siendo parte del rico tapiz de historias que hacen del Amazonas un lugar lleno de maravillas y misterios. Payasos en el bosque. En el tranquilo pueblo de Greenville, Carolina del Sur, el bosque dejó de ser un refugio natural y se convirtió en el escenario de una de las historias más inquietantes de 2016. Fue en ese año cuando comenzaron a circular rumores de que payasos vestidos de manera perturbadora intentaban atraer a los niños al bosque ofreciéndoles dinero. Más de 30 niños afirmaron haber visto a estas figuras misteriosas merodeando entre los árboles, y algunos padres incluso reportaron haber observado luces láser verdes apuntando hacia sus casas desde las profundidades del bosque. Las autoridades locales iniciaron una investigación exhaustiva, pero no lograron capturar a los responsables. Aunque algunos sugirieron que se trataba de una campaña de marketing viral para una película de terror, el temor en la comunidad era palpable. Los avistamientos se extendieron a otros estados, creando una especie de fenómeno colectivo de histeria. La imagen del payaso, ya asociada al miedo por la influencia de películas como Eso de Stephen King, cobró vida de una manera que nadie esperaba. En el Reino Unido, en el año 2003, un hombre conocido como el payaso de Northampton aterrorizó a los residentes apareciendo de manera inesperada en lugares públicos, siempre vestido de manera inquietante. Aunque sus apariciones no tenían intención maliciosa, generaron una ola de pánico que se extendió por las redes sociales. El caso de Greenville y fenómenos similares reflejan cómo un símbolo aparentemente inocente puede transformarse en una fuente de terror. Los payasos, con sus caras pintadas y sonrisas exageradas, representan lo inesperado y lo desconocido, y en el contexto de un bosque oscuro, esta combinación resulta simplemente aterradora. Trampas explosivas.
En las vastas tierras boscosas de Utah, los senderistas suelen encontrar un respiro de la vida cotidiana al adentrarse en senderos rodeados de naturaleza. Sin embargo, en el año 2017, lo que debía ser una excursión tranquila se tornó en una experiencia aterradora cuando varios excursionistas descubrieron trampas explosivas ocultas en un camino forestal. Estas trampas, diseñadas con clavos y mecanismos rudimentarios pero efectivos, estaban dispuestas para herir gravemente a cualquiera que las pisara accidentalmente. La noticia se propagó rápidamente, dejando a la comunidad local conmocionada y con un profundo sentimiento de inseguridad. Las autoridades investigaron el caso, pero nunca lograron identificar a los responsables ni sus motivos. Las trampas estaban distribuidas de manera estratégica, lo que indicaba que quien las colocó conocía bien el terreno. Aunque el área fue cerrada temporalmente para garantizar la seguridad de los visitantes, el descubrimiento generó un temor duradero entre los senderistas. En el año 2019, en los Alpes suizos, exploradores encontraron restos de trampas medievales diseñadas para cazar lobos y osos. Estas estructuras, aunque mucho más antiguas, mostraban una ingeniería sorprendentemente avanzada para la época, utilizando sistemas de poleas y mecanismos de activación similares a los que se encuentran en trampas modernas. Este hallazgo reveló cómo las trampas han sido utilizadas a lo largo de la historia, ya sea para la caza o como mecanismos de defensa. El caso de las trampas en Utah nos recuerda que incluso en lugares que consideramos seguros, puede haber peligros ocultos. Los senderistas ahora son más cautelosos al explorar nuevas rutas, escaneando el suelo en busca de cualquier señal de peligro. Este incidente subraya la importancia de la vigilancia y la precaución en terrenos desconocidos, donde lo inesperado puede acechar a cada paso. Araña gigante congoleña. En lo profundo de las selvas del Congo, las historias locales hablan de una criatura que combina lo fascinante con lo aterrador, la araña gigante conocida como Jabal Fofi. Según los relatos, esta criatura puede alcanzar un tamaño impresionante, con patas que se extienden hasta 1 metro de ancho. Su cuerpo está cubierto de pelos marrones, y se dice que es capaz de tejer telarañas lo suficientemente fuertes como para atrapar pequeños animales e incluso aves. Aunque la ciencia no ha confirmado la existencia de esta especie, los relatos de encuentros con arañas de tamaño inusual han sido consistentes a lo largo de los años. Los lugareños consideran a la Jabal Fofi no solo una amenaza, sino también un símbolo de la riqueza y el misterio de la selva. Se cree que estos arácnidos habitan en áreas remotas y de difícil acceso, donde las condiciones son ideales para que prosperen especies aún desconocidas. Los relatos más espeluznantes incluyen avistamientos de telarañas gigantes que cuelgan entre los árboles, lo que refuerza la creencia en estas criaturas. En el año 2008, cuando biólogos en Madagascar encontraron la telaraña más grande jamás registrada, tejida por una araña de la especie Caerostris darwini. Esta telaraña tenía más de 25 metros de ancho y era capaz de atrapar peces pequeños, demostrando que el tamaño y la resistencia de las telarañas en ciertas regiones tropicales pueden superar nuestras expectativas. La Jabal Fofi, ya sea real o producto del folclore, simboliza lo que aún queda por descubrir en los rincones más inexplorados del mundo. Las selvas tropicales son un recordatorio constante de que nuestro conocimiento del planeta es limitado y que cada expedición puede revelar algo nuevo y asombroso, aunque a veces también aterrador. Escaleras misteriosas. Los bosques, con su atmósfera de misterio y aislamiento, siempre han sido un terreno fértil para leyendas y hallazgos inexplicables. Uno de los fenómenos más intrigantes es el descubrimiento de escaleras solitarias en medio del bosque, aparentemente desconectadas de cualquier estructura. Estas escaleras, que han aparecido en lugares tan diversos como los Estados Unidos, Alemania y Filipinas, parecen estar en perfecto estado, aunque no conducen a ningún lugar. Su propósito, origen y significado siguen siendo un enigma. Algunas teorías sugieren que estas escaleras son restos de asentamientos humanos antiguos que han sido devorados por la naturaleza. Otros creen que podrían ser parte de proyectos artísticos, o incluso portales a dimensiones desconocidas. Sea cual sea la explicación, quienes las han encontrado coinciden en describir una sensación inquietante al acercarse, como si el ambiente a su alrededor cambiara sutilmente.
Un descubrimiento relacionado ocurrió en el año 2018, cuando arqueólogos en Camboya encontraron una serie de escaleras talladas en roca dentro de la selva que llevaban a lo que parecía ser un antiguo lugar de culto. Aunque estas escaleras estaban conectadas a una estructura visible, su ubicación remota y el simbolismo asociado generaron nuevas preguntas sobre las prácticas espirituales de las civilizaciones antiguas. Las escaleras en los bosques son un recordatorio de que incluso en lugares donde la humanidad parece haber desaparecido, sus huellas persisten de maneras misteriosas. Representan una conexión con el pasado y, al mismo tiempo, un desafío a nuestra comprensión de lo que podría haberse perdido en el tiempo.